Eso es lo que más me jodió. Eran las 6 y algo de la tarde. El cielo naranja, los perros ladrando como siempre. Y aún así ese sonido se coló entre todo, como si no perteneciera a este mundo. Un lamento largo, quebrado de mujer cansada. No venía del río, ni del monte, venía de la casa. Yo estaba sentado en la mesa, haciendo cuentas con mi papá. Las mismas cuentas de siempre, números tachados, fechas vencidas, intereses que crecían como moho. La casa olía a frijoles recalentados y a humedad vieja. Mi mamá estaba en el cuarto con mis hermanas, tratando de calmarlas porque llevaban días inquietas, despertándose en la madrugada sin razón. Cuando sonó el llanto, mi papá levantó la cabeza despacio, como si no quisiera confirmar que lo había escuchado. ¿Oíste eso?, me dijo. Asentí. No sonaba como alguien llorando normal. Era un lamento largo, con pausas raras, como si la persona se quedara sin aire y volviera a empezar desde más adentro. Mi papá se paró y caminó hacia el pasillo. «María», llamó a mi mamá. «¿Eres tú?». No hubo respuesta. El llanto siguió, un poco más bajo, pero más cerca. Yo sentí un frío raro en la espalda, como cuando sabes que algo está mal, pero no sabes qué. Mi papá abrió la puerta del cuarto. Mi mamá estaba sentada en la cama, abrazando a mis hermanas. Las tres estaban en silencio, pálidas. «No soy yo», dijo mi mamá. «Yo pensé que eras tú». El llanto se cortó de golpe. Esa noche casi no dormimos. Mi papá dijo que seguro fue una vecina, que el sonido se metió por las paredes, que la casa vieja hace eco. Yo quise creerle, pero el problema es que no vivimos pegados a nadie. La casa más cercana está como a 100 metros, y entre medio está el terreno baldío que da al canal. Al día siguiente llegó el cobrador. Era un tipo flaco, con camisa blanca sudada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se sentó en la sala como si fuera su casa, cruzó las piernas y dejó el maletín en el piso. «Don Ernesto», le dijo a mi papá, «ya no puedo seguir extendiendo plazos. La deuda creció. Usted sabe cómo funciona esto». Mi papá apretaba los puños. Yo lo veía en la cara. Estaba cansado, envejecido a la fuerza. «Deme un mes más», dijo. «Estoy por cerrar un trato». El cobrador suspiró, como si le doliera. «Un mes», repitió. «Pero después de eso, si no hay pago, bueno, ya sabe». Cuando se fue, mi mamá se puso a llorar. No como el llanto de ayer. Este era chiquito, contenido, de vergüenza y miedo. Yo me sentí inútil. Tenía 22 años y no podía sacar a mi familia del hoyo. Esa noche volvió el llanto. Más tarde, cerca de las 2 de la mañana. Esta vez venía del patio. Me levanté despacio y miré por la ventana. El foco del patio parpadeaba. La sombra de alguien se movía cerca del lavadero. Una figura larga, encorvada. Llanto era más fuerte, con palabras arrastradas que no lograba entender. «Mis hijos», escuché. O tal vez lo imaginé. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en la historia que mi abuela nos contaba cuando éramos chicos. La mujer que llora por sus hijos, la que aparece cerca del agua, la que trae desgracia. Siempre me reí de eso. Cuentos para asustar niños. Pero ahí estaba, algo llorando en nuestro patio. Mi papá salió detrás de mí, con un palo en la mano. «¿Quién anda ahí?», gritó. La figura se giró apenas. No le vi la cara. El foco se apagó y el llanto se alejó hacia el canal, como si se deslizara. Esa madrugada no volvió. A partir de entonces,
Las cosas empezaron a ir peor. El auto de mi papá no prendió más. A mi mamá le rechazaron un trabajo que ya le habían prometido. A mis hermanas les empezó a sangrar la nariz sin razón, y cada noche el llanto se acercaba un poco más. No siempre lo escuchábamos todos. A veces solo yo, a veces solo mi mamá. Una noche, una de mis hermanas se levantó sonámbula y caminó hacia la puerta murmurando, «Ya voy». La agarramos justo a tiempo. Decidimos ir con una señora del barrio que sabía de esas cosas. Mi papá no quería, pero ya no le quedaban muchas opciones. La señora entró a la casa, caminó despacio, tocó las paredes, cerró los ojos. «Aquí hay una deuda vieja», dijo. «No solo de dinero». Mi papá se puso pálido. «¿De qué habla?» «De algo que no se pagó», respondió. «Algo que se dejó correr». Esa noche el llanto fue diferente. Venía de adentro, del baño. Yo entré primero. El espejo estaba empañado. En el reflejo, por un segundo, vi a una mujer detrás de mí. Pelo largo, cara hundida, ojos rojos de tanto llorar. Me giré y no había nadie. Pero el llanto estaba ahí, tan fuerte que me dolían los oídos. Empecé a gritar. Mi papá llegó corriendo. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. El agua de la ducha se abrió sola. El baño se llenó de vapor. «¡Basta!», gritó mi papá. «¡Déjanos en paz!». El llanto se transformó en un gemido rabioso. Y entonces escuché algo que no quería escuchar. «Paga», dijo una voz. «¿Cómo pagué yo?». Mi papá cayó de rodillas. Empezó a llorar como nunca lo había visto. Ahí entendí. Años atrás, antes de que yo naciera, mi papá había sido socio de un hombre del barrio. Un trato sucio, un préstamo. Una mujer quedó sola con sus hijos cuando todo se fue al carajo. El hombre apareció muerto en el canal. La mujer se volvió loca. Decían que se había tirado al agua con los niños. Nunca se habló de eso en casa. El llanto cesó de golpe. El agua se cerró. La puerta se abrió sola. Al día siguiente mi papá tomó una decisión. Vendió lo poco que teníamos. Pagó parte de la deuda. Fue al canal, dejó flores, pidió perdón en voz alta. Yo lo acompañé. Sentí vergüenza ajena, pero también algo de alivio. Pensamos que con eso iba a terminar. Nos equivocamos. El cobrador volvió. Esta vez no sonreía. «Falta», dijo. «Todavía falta». Esa noche, el llanto fue distinto. No triste, enojado. Mis hermanas despertaron gritando. Las luces explotaron. Algo golpeaba las paredes desde adentro, como si alguien quisiera salir. Mi papá me miró. «Cuida a tu mamá», me dijo. «Pase lo que pase». Salió al patio. Yo lo seguí hasta la puerta. Lo vi caminar hacia el canal. La figura estaba ahí, esperándolo. No lloraba, lo observaba. «Yo me encargo», dijo mi papá sin voltear. Ya estuvo bueno. El llanto volvió, suave, casi agradecido. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de mi papá en el canal. Dijeron que fue un accidente, que resbaló. Las deudas desaparecieron. El cobrador nunca volvió. Mi mamá dice que fue una tragedia, nada más. Pero a veces, cuando paso por el patio al atardecer, escucho un llanto lejano, no triste, cansado. Y otras veces, lo que escucho es la voz de mi papá, susurrando desde el agua, recordándome que hay cosas que siempre se cobran, aunque cambien de nombre. Relato número 2. El olor a alcohol fue lo primero que sentí antes de abrir los ojos. No el olor normal de una cantina ni el de una fiesta mal terminada, sino ese olor agrio, viejo, que se queda pegado en la garganta y no se va ni con agua. Tenía la boca seca, la cabeza a punto de partirse en dos
y la camisa empapada de sudor frío. Estaba tirado en el piso del baño, abrazando el inodoro como si fuera lo único firme en el mundo. Desde ahí la escuché. No fue un grito, no fue un sollozo normal. Fue un lamento largo, arrastrado, que parecía salir de muy lejos y al mismo tiempo de adentro de mi cabeza. Un llanto cansado, con rabia, con culpa. Pensé que todavía estaba borracho. Me levanté como pude, tambaleándome, y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada y una cortada seca en la ceja que no recordaba cómo me había hecho. El departamento estaba en silencio, salvo por ese llanto lejano que se filtraba como humedad por las paredes. Ya estuvo, me dije. Es la resaca. Vivía solo desde hacía meses, desde que Laura se llevó a la niña y se fue con su mamá. Desde que mi problema dejó de ser una mala racha y pasó a ser algo que nadie quería aguantar. Botellas vacías se acumulaban en la cocina, promesas rotas también. Me serví un vaso de agua, me temblaban las manos. El llanto seguía, ahora más bajo, como si se moviera por el pasillo del edificio. Abrí la puerta del departamento. El pasillo estaba vacío. Luz blanca, paredes sucias, el ascensor descompuesto como siempre. Pero el sonido venía de las escaleras. Bajaba, subía. No tenía dirección clara. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, respirando rápido. La primera vez que alguien me habló de La Llorona, yo era niño. Mi abuela decía que aparecía cuando uno ya había perdido algo importante. Que no venía a llevarse a nadie, sino a recordarte lo que ya no tenías. Yo crecí, me reí de esas historias, me volví adulto y terminé perdiendo todo igual. Ese día juré no volver a tomar. Tiré las botellas al basurero. Me bañé, fui a buscar trabajo. Hice todo bien durante casi una semana. Y durante casi una semana, cada noche escuché el llanto. No siempre igual. A veces parecía venir de la calle, a veces del baño. Una madrugada, juraría que salió del closet, entre la ropa que ya no olía a suavizante, sino a encierro y fracaso. Empecé a dormir mal, a sudar frío, a soñar con agua oscura y manos jalándome los tobillos. Una noche, de regreso del súper, la vi por primera vez. Estaba parada cerca del canal, a 2 cuadras del edificio. No flotaba, no brillaba, no tenía nada sobrenatural a simple vista. Era solo una mujer flaca, con el cabello largo cubriéndole la cara, vestida con algo que alguna vez fue blanco. Estaba inclinada hacia el agua, llorando. Pensé que era una indigente. Seguí caminando. El llanto se volvió más fuerte. «Oiga», dije sin saber por qué. «¿Está bien?» La mujer giró apenas la cabeza. No le vi el rostro, pero sentí que me estaba mirando. El llanto se cortó de golpe. «No tomes», dijo con una voz ronca, gastada. «No los ahogues otra vez». Se me heló la sangre. Di un paso atrás. Cuando parpadeé, ya no estaba. Solo el canal, el agua moviéndose lenta, sucia. Esa noche compré una botella. Me odié mientras lo hacía. Me odié mientras bebía. Me odié cuando el llanto regresó, más cerca, más claro, como si estuviera sentado frente a mí. Las cosas empezaron a ponerse feas. Falté al trabajo nuevo. Me desperté con moretones que no recordaba. Una vez encontré el fregadero lleno de agua hasta el borde, a punto de derramarse, sin saber cómo. Y siempre el llanto. Una madrugada desperté en el suelo de la sala, empapado. El departamento olía a humedad. El llanto venía del baño otra vez, pero ahora estaba acompañado por otro sonido. Chapoteos suaves. Caminé hasta ahí. El piso estaba mojado. El agua salía de debajo de la puerta.
La abrí. La bañera estaba llena hasta el borde. El agua temblaba, como si alguien acabara de sumergirse. En el espejo, el vapor dibujaba formas raras. Y detrás de mí, en el reflejo, estaba ella. Esta vez sí le vi la cara. Tenía los ojos hundidos, la piel gris, la boca torcida en una mueca de dolor eterno. No gritaba, lloraba en silencio, con lágrimas que parecían mezclarse con agua del canal. «Ya basta», dije temblando. «Déjame en paz». Ella negó lentamente con la cabeza. «Tú no me dejaste en paz a mí», susurró. Imágenes me golpearon la mente como flashes. Una noche borracho, el auto, la lluvia, el llanto de un niño, el golpe seco, el canal demasiado cerca. Yo siempre dije que fue un accidente, que no vi nada, que no pasó nada. Pero pasó. Ella levantó una mano y el agua de la bañera empezó a moverse, a subir, a derramarse por el piso. Me mojó los pies, las piernas. «No fue tu culpa», dijo. «Fue tu botella. Intenté salir corriendo. Me resbalé. Me golpeé la cabeza contra el lavabo. Sentí un dolor blanco y luego nada. Desperté en el hospital. Me dijeron que me encontraron inconsciente en mi departamento, con una intoxicación alcohólica fuerte, que tuve suerte de no ahogarme cuando se desbordó la bañera. Laura vino a verme. No sonrió, no lloró. Me dijo que nuestra hija preguntaba por mí, pero que no podía verme así. «Si sigues», me dijo, «vas a terminar como esa mujer del canal». Tragué saliva. «¿Qué mujer?» Laura me miró raro. «La que se tiró con sus hijos hace años, la que dicen que llora por las noches». Salí del hospital una semana después. Me metí a un grupo. Dejé de beber. Empecé a enfrentar cosas que no quería recordar. El llanto desapareció, por un tiempo. Ayer, después de meses sobrio, pasé por el canal. El agua estaba tranquila. No había nadie. Entonces escuché algo detrás de mí. Un sollozo suave. No me giré. Seguí caminando, con las manos temblando, repitiéndome que no iba a caer otra vez. El llanto no me siguió, pero anoche soñé con mi hija, parada al borde del agua, llamándome, y detrás de ella, una mujer llorando, esperando, paciente. Creo que la llorona no viene por los borrachos, viene por los que todavía tienen algo que perder. Y yo, aunque me cueste admitirlo, sigo teniendo miedo de volver a ahogarlo todo con un trago. Relato número 3. Nunca quise ser madre. No a los 16. No en ese cuarto caliente que todavía olía a perfume barato y a miedo. Pero la primera vez que escuché el llanto, supe que ya no había marcha atrás. No era el llanto de mi bebé. Ese lo reconocí rápido, aunque al principio me pareciera un idioma extraño. El otro llanto era distinto, largo, profundo, como si viniera de una garganta cansada de siglos. Lo escuché por primera vez la noche en que regresé del hospital, con el cuerpo adolorido, los puntos ardiendo y una criatura diminuta dormida sobre mi pecho. Vivíamos en casa de mi mamá, en la orilla del pueblo, casi pegados al arroyo. Mi cuarto era el que daba al patio trasero, donde la tierra siempre estaba húmeda, y las ranas cantaban incluso cuando no llovía. Ahí me acosté esa noche, con la bebé envuelta en una cobija prestada, tratando de no llorar yo también, donde sonó un lamento suave al inicio, casi confundible con el viento. Pensé que era mi mamá moviéndose por la casa o alguna vecina discutiendo, pero el sonido se estiró, se quebró, se volvió más claro. Era una mujer llorando. No, era una mujer vaciándose por dentro. Me incorporé como pude. Mi hija dormía. El llanto venía de afuera del arroyo. «Es la Llorona», pensé de inmediato,
y me sentí estúpida por pensarlo. Historias viejas, cuentos para asustar niñas que no se portaban bien. Pero el sonido seguía ahí, pegándose a la piel. Esa noche no dormí. Los días siguientes fueron una mezcla espesa de cansancio, leche derramada, visitas incómodas y miradas de lástima. Nadie decía nada directamente, pero yo sentía el peso de cada suspiro, de cada tan jovencita mal disimulado. El papá de la niña no volvió a aparecer. Mi mamá hacía lo que podía, pero también estaba agotada. Y cada noche, el llanto. Siempre después de la medianoche, siempre desde el arroyo, a veces más lejos, a veces tan cerca que sentía que estaba parado detrás de la cerca de madera. Empecé a notar otras cosas. El agua del grifo salía turbia algunas mañanas. La ropa de la bebé aparecía húmeda, aunque yo juraba haberla guardado seca. Una madrugada la encontré llorando frente a la ventana abierta, con los ojos clavados en la oscuridad. «Shh, ya», le susurré, abrazándola. «Aquí estoy». En ese momento, el llanto de afuera se mezcló con el de ella. Por un segundo, sonaron iguales. La primera vez que la vi fue una tarde nublada. Estaba sentada en el patio, tratando de que mi hija se durmiera, cuando sentí que alguien me observaba. Alcé la vista y la vi del otro lado de la cerca, junto al arroyo. Era una mujer alta, delgada, con el cabello negro cayéndole como una cortina. Su ropa estaba empapada, pegada al cuerpo. No se movía, solo estaba ahí, mirando. Quise gritar, pero la voz no me salió. Ella inclinó un poco la cabeza, como si observara a la bebé. «Cuídala», dijo. No fue un grito, no fue un susurro, fue una orden cansada. Parpadeé, y ya no estaba. Esa noche soñé que caminaba descalza por el arroyo, con el agua helada subiéndome por las piernas. Mi hija lloraba en algún lugar, pero yo no podía encontrarla. El llanto se mezclaba con otro, más viejo, más roto. Cuando desperté, tenía los pies mojados y barro bajo las uñas. Mi mamá empezó a preocuparse, no solo por mí, sino por la casa. Decía que algo andaba mal, que el ambiente estaba pesado. Una vecina vino a rezar. Otra sugirió que nos mudáramos. Nadie decía su nombre, pero todas lo pensaban. Yo no conté lo que veía. Tenía miedo de que me quitaran a mi hija. Tenía miedo de que fuera verdad. Las cosas empeoraron cuando empecé a perder la paciencia. El llanto de la bebé me atravesaba la cabeza como un clavo. Había noches en que no paraba durante horas. Yo caminaba de un lado a otro, con los brazos temblando, sintiendo una rabia que me daba vergüenza admitir. Una noche, la apoyé en la cama más fuerte de lo necesario. Ella se cayó de golpe. El silencio fue peor. Empecé a llorar, a pedirle perdón, a abrazarla con desesperación. Entonces escuché pasos mojados detrás de mí. «Así empezó», dijo la voz. «Así empezó todo». Me giré. La mujer estaba ahí, dentro del cuarto. El suelo a su alrededor estaba empapado. «Yo también era joven», continuó. «Yo también estaba sola». «Yo no soy tú», le dije, con la voz rota. Ella sonrió y fue una sonrisa horrible. «Todavía no». A partir de entonces empezó a aparecer más seguido. A veces reflejada en los espejos. A veces sentada junto al arroyo, cantando algo que no entendía. Siempre mirando a mi hija. Una noche, después de una discusión horrible con mi mamá, agarré a la bebé y salí de la casa. No sabía a dónde iba, solo quería silencio. Caminé hasta el arroyo. El agua estaba crecida, el cielo sin estrellas. El llanto ya no venía de lejos.
venía de mí. No puedo, dije en voz alta. No puedo con esto. La mujer apareció frente a mí, saliendo del agua como si fuera parte de ella. Sí puedes, respondió, pero tienes que decidir. Miré a mi hija. Estaba despierta, tranquila, mirándome con esos ojos enormes que todavía no sabían nada del mundo. Sentí algo romperse dentro de mí. Por un segundo, entendí el cansancio, el abandono, la desesperación. Entendí cómo una decisión puede parecer la única salida cuando todo pesa demasiado. Retrocedí. No, dije, yo no voy a hacer lo que tú hiciste. La mujer gritó, un grito lleno de rabia y dolor. El agua se agitó, el viento sopló fuerte. Entonces carga con esto, dijo, con el miedo, con la culpa, con la soledad. Desapareció bajo el agua. Regresé a casa temblando. Abracé a mi hija toda la noche. El llanto cesó. Pasaron los años. Crecí. Aprendí. Me equivoqué 1000 veces, pero seguí adelante. Mi hija creció fuerte, ruidosa, viva. Nunca volví a escuchar el llanto. Hasta ayer. Ahora es ella la que tiene 16. Ahora es ella la que llegó a casa con los ojos hinchados y la voz temblorosa para decirme que estaba embarazada. Esa noche, mientras la abrazaba, escuché un lamento suave, lejano, desde el arroyo. No de tristeza, de espera. Y por primera vez, entendí que la Llorona no es una sola mujer. Es una sombra que se acerca cada vez que una madre joven cree que no puede más. Y esta vez, la Llorona se acerca cada vez que una madre joven cree que no puede más. Y esta vez, entendí que la Llorona no es una sola mujer. Es una sombra que se acerca cada vez que una madre joven cree que no puede más. Y esta vez, entendí que la Llorona no es una sola mujer. Es una sombra que se acerca cada vez que una madre joven cree que no puede más. Y esta vez, entendí que la Llorona no es una sola mujer. Es una sombra que se acerca cada vez que una madre joven cree que no puede más. Y esta vez, entendí que la Llorona no es una sola mujer. No sé si voy a poder mantenerla lejos. Relato número 4. ¿Escucharon eso?, pregunté desde el asiento de atrás. Mi mamá no respondió. Mi papá siguió manejando con la vista clavada en el camino, las manos tensas en el volante. Mis primos iban dormidos. El llanto se desvaneció justo cuando cruzamos el letrero oxidado que decía «Bienvenidos a San Isidro». Aquí no empieces con cuentos, después de unos segundos. Ya sabes cómo es este lugar. No volví a decir nada, pero sentí un escalofrío que no me dejó en paz el resto del camino. La casa de mis tíos estaba igual que siempre, grande, vieja, con paredes manchadas por la humedad y un patio enorme que daba directo al río. Ese río había sido parte de mi infancia. Ahí aprendí a nadar, ahí me raspé las rodillas, ahí escuché por primera vez las historias de la Llorona, contadas en voz baja cuando se iba la luz. Mis tíos nos recibieron con abrazos incómodos y sonrisas cansadas. Algo se sentía raro en el ambiente. No sucio, no peligroso, pesado. Como si el aire costara más trabajo de respirar. Llegaron justo a tiempo, dijo mi tía. Ya está anocheciendo. No entendí por qué lo dijo así, pero entramos rápido. Apenas dejó de verse el río desde la ventana, sentí un alivio estúpido, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Esa noche cenamos en silencio.
Mis tíos hablaban poco. Mis papás parecían tensos. Y yo no dejaba de mirar el pasillo que llevaba a los cuartos. La casa crujía, como si alguien caminara descalzo por el techo. Me tocó dormir en el cuarto del fondo, el que daba directo al patio trasero. El cuarto donde, según mis primos, nadie quería quedarse solo. No seas exagerado, me dije. Son historias viejas. Me acosté con la ventana entreabierta. El sonido del río era constante, hipnótico. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché otra vez. El llanto. Esta vez no venía de lejos. No rebotaba en el aire. Estaba ahí, al nivel del oído, mezclado con el sonido del agua. Me incorporé de golpe. El corazón me latía tan fuerte que sentí que me iba a vomitar. No pasa nada, susurré. No pasa nada. El llanto se cortó de golpe. Pasaron unos segundos eternos y luego escuché pasos en el patio. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien mojado. No me moví. No respiré. Algo rozó la pared de afuera, justo debajo de la ventana. Luego, un golpe suave, como una mano apoyándose. «¡Ay, mis hijos!», dijo una voz quebrada. Me tapé la boca para no gritar. La ventana se empañó desde afuera, como si alguien estuviera respirando contra el vidrio. Una sombra se dibujó, larga, torcida. Sentí ganas de llorar, de salir corriendo, de despertar a todos, pero el cuerpo no me respondió. Después silencio. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, encontré marcas de lodo debajo de la ventana. Huellas descalzas que iban del río hasta la pared y desaparecían ahí mismo. Se lo mostré a mi primo mayor. Se quedó mirándolas un rato largo. «No te metas en eso», me dijo. «Aquí pasan cosas». «¿Qué cosas?», le pregunté. «Cosas que es mejor no remover». Ese día noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La forma en que mi tía evitaba mirar al río. Cómo mi tío se santiguaba cada vez que anochecía. La reja del patio siempre cerrada con candado, aunque estuviéramos todos adentro. Por la tarde, mientras ayudaba a sacar cosas del cuarto viejo, encontré una caja con fotos antiguas. En una de ellas aparecía una mujer joven, con un vestido blanco, parada justo donde ahora corría el río. Estaba embarazada. «¿Quién es?», pregunté. Mi tía me arrancó la foto de las manos. «No revuelvas», dijo seca. «Eso no es para ti». Esa noche el llanto regresó más fuerte. No venía solo del río, venía del pasillo, de la cocina, del techo, como si la casa entera estuviera llorando. Los perros del pueblo aullaban sin parar. Me levanté decidido a salir del cuarto. Apenas puse un pie en el piso, escuché un golpe seco en la puerta, seguido de un sollozo. «Devuélvemelos», dijo la voz. «Ya es hora». Abrí la puerta de golpe. No había nadie, pero el pasillo estaba mojado. Un rastro de agua llevaba hasta la sala, y de ahí al patio. Salí sin pensar. El aire estaba helado. El río rugía más de lo normal, y ahí, a la orilla, estaba ella. No flotaba, no brillaba, estaba de pie, empapada, con el cabello cubriéndole la cara. Sus hombros se sacudían con cada llanto. «No son tuyos», dije sin saber de dónde saqué valor. «Déjanos en paz». La mujer giró lentamente la cabeza. Su rostro era pálido, con los ojos hundidos y la piel estirada como si el agua la hubiera estado comiendo por años. «Esta casa era mía», dijo. «Esta familia era mía». Entonces entendí. Recordé conversaciones a medias, silencios incómodos, miradas esquivas. Mis tíos habían comprado esa casa hacía décadas, a precio ridículo.
después de una tragedia. Una mujer que se había tirado al río con sus hijos. Una mujer joven, embarazada. Ustedes sabían, susurré, siempre lo supieron. La Llorona levantó un brazo y señaló la casa. Crecieron ahí, dijo. Rieron ahí. Mientras yo gritaba debajo del agua, sentí náuseas, sentí rabia. Ya basta, le dije. No somos tus hijos. Ella se acercó. Sentí el frío atravesarme la piel. Pero tú sí los escuchas, respondió. Tú sí miras. Detrás de mí, la puerta se abrió. Mi tío estaba ahí, con una expresión que mezclaba miedo y culpa. Perdón, dijo. Ya no sabíamos qué hacer. El llanto se volvió ensordecedor. El río se agitó violentamente. El agua empezó a salirse de su cauce, mojando el patio, la casa, todo. La mujer gritó una última vez y se lanzó al río. El agua volvió a su nivel normal en segundos. El silencio fue brutal. A la mañana siguiente, mis papás dijeron que nos íbamos. Mis tíos no protestaron. Parecían más viejos, más pequeños. Antes de irnos, volví al patio. El río corría tranquilo. No había huellas, no había llanto. Pero al subir a la camioneta vi algo reflejado en el agua. La silueta de una mujer parada detrás de mí. No me giré. Desde ese viaje, cada vez que visito a algún familiar cerca de un río, escucho un llanto lejano al anochecer. No siempre claro, no siempre fuerte, pero presente. Creo que la Llorona no se queda en un solo lugar. Creo que sigue a las familias que construyen su vida sobre la tragedia de otros. Y creo que ese viaje a casa de mis tíos no fue una visita, fue una advertencia. Relato número 5. Primer aviso fue el agua corriendo a las 3 de la mañana. No un goteo, no una llave mal cerrada. Agua corriendo como si alguien hubiera abierto todas las llaves de golpe. Me desperté con ese sonido metiéndose por las paredes, mezclado con un sollozo bajo, constante, que venía del otro lado del muro que separaba mi casa de la de mi vecina, la señora Elvira, la loca del barrio. Me quedé acostado, mirando el techo, contando los segundos, esperando que el sonido se detuviera. No pasó. El llanto subía y bajaba, como una respiración irregular. Pensé que estaba borracha otra vez, o que se había resbalado en el baño. Pensé en levantarme, tocarle la puerta. Pensé muchas cosas. No hice nada. Nunca hacía nada cuando se trataba de ella. Vivía sola desde que tengo memoria. Una casa vieja, de paredes húmedas y ventanas siempre cerradas. Nunca salía de día. Solo se le veía de noche, caminando por el patio con una bata sucia, murmurando cosas que nadie entendía. Decían que se le habían muerto los hijos. Otros decían que nunca tuvo, que se los había inventado. Algunos aseguraban que los había perdido en el río que pasaba a unas cuadras. Yo solo sabía que su llanto era real. A la mañana siguiente, el patio estaba inundado. No el mío, el de ella. El agua se había filtrado y una parte había pasado bajo la barda, dejando la tierra de mi lado oscura y blanda. La señora Elvira estaba parada en medio del charco, descalza, mirando al cielo. ¿Todo bien, vecina?, le grité desde mi puerta. Giró la cabeza lentamente. Tenía los ojos hinchados, rojos como carne cruda. «¿No escuchaste?», dijo. «Siempre hacen como que no escuchan». Se metió a su casa y cerró de golpe. Ese día el barrio estuvo raro. Los perros no dejaban de aullar. El agua del grifo salió turbia. Y por la tarde, mientras barría al frente, encontré un juguete de plástico enterrado junto a la barda. Un muñeco pequeño, sin ojos, cubierto de lodo. Lo tiré a la basura
sin pensarlo mucho. Esa noche, el llanto volvió, más fuerte, más claro. Ya no parecía venir solo de su casa. Se metía por las tuberías, por el drenaje, por la cabeza. Era un lamento largo, cansado, con palabras ahogadas que apenas lograba distinguir. ¿Dónde están? Me senté en la cama, con el corazón golpeándome las costillas. Pensé en la Llorona, en las historias viejas, en el río. Me reí nervioso, solo para convencerme de que era absurdo. Entonces escuché golpes en la pared. 3. Pausa. 3 más. Ya basta, murmuré. Los golpes siguieron, cada vez más fuertes, como si alguien estuviera golpeando desde el otro lado con los puños o con la cabeza. Me levanté y apoyé la mano en la pared. Estaba helada, húmeda. Retiré la mano y tenía los dedos mojados. No dormí nada. Los días siguientes empecé a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que la casa de la señora Elvira parecía hundirse un poco más cada año. El olor a humedad y drenaje que salía de su patio. Los murmullos nocturnos. El sonido de algo arrastrándose. Una tarde, el cartero me preguntó si sabía si la vecina tenía familiares. Porque le llegan cartas del DIF, me dijo, pero nunca abre. Esa misma noche, escuché un grito seco. No un llanto, un alarido corto, violento. Salí al patio y vi luz prendida en su baño. El agua chorreaba por debajo de su puerta hacia la calle. Algo dentro de mí se quebró. Salté la barda. El patio estaba lleno de agua hasta los tobillos. Olía a moho y a algo más, algo viejo. Golpeé la puerta. «Vecina», grité, «¡abra!». El llanto venía de adentro mezclado con una risa baja, rota. Empujé la puerta. El baño estaba inundado. El espejo empañado. La señora Elvira estaba sentada en la tina, vestida, abrazando algo contra el pecho. «No se los lleven», murmuraba. «No otra vez». Me acerqué despacio. Lo que abrazaba no era un cuerpo. Eran trapos, ropa vieja, juguetes rotos, un montón de cosas apretadas como si fueran un bebé. «Ellos lloran», me dijo, sin mirarme. «¿No los oyes?». Entonces vi las marcas. Arañazos en los brazos, moretones viejos, cortes mal cicatrizados. Y en la pared, detrás de la tina, palabras escritas con algo oscuro. Los escuché. Un golpe fuerte sacudió la casa. El agua de la tina empezó a moverse sola, formando ondas. El llanto cambió. Ya no era solo el de la vecina. Era otro, más profundo, más lejano. Venía de debajo del agua. «Ella viene», susurró Elvira. «Siempre vuelve». La ventana del baño se abrió de golpe. Un viento helado entró, levantando el vapor. En el reflejo del espejo, vi una figura detrás de mí. Una mujer alta, empapada, con el cabello cubriéndole el rostro. Su boca abierta en un llanto eterno. Sus ojos, vacíos. La Llorona. No gritó, no flotó. Caminó lentamente hacia la tina. El agua subió hasta desbordarse, empapándome los pies. «Tú los dejaste», dijo la figura, con una voz que no parecía salir de una garganta. «Tú los escuchaste». La señora Elvira se levantó de golpe, temblando. «Yo no quise», gritó. «Yo pedí ayuda». Las imágenes me golpearon sin aviso. Años atrás, gritos, golpes en la pared, un olor raro, el sonido del agua corriendo. Yo en mi casa, con los audífonos puestos, bajando el volumen, decidiendo no llamar a nadie. 2 niños, encerrados, llorando. Elvira cayó de rodillas. La figura se inclinó sobre ella. El llanto se volvió ensordecedor. «No fue ella sola», dijo la Llorona, girando lentamente hacia mí.
Nunca es una sola. Intenté retroceder, pero el agua me atrapaba los pies. Sentí manos frías rozándome los tobillos. Voces pequeñas, ahogadas. «Tú escuchaste», repitió, «y te quedaste quieto». La señora Elvira gritó una última vez y se dejó caer dentro de la tina. El agua la cubrió por completo. Cuando quise acercarme, la figura ya no estaba. El silencio cayó de golpe. Llamé a emergencias. Dijeron que fue un accidente, que la señora estaba enferma, que nadie escuchó nada extraño. Sellaron la casa. Pasaron semanas. El barrio volvió a la normalidad. La humedad se secó. El olor desapareció. Pero por las noches, cuando todo está en silencio, escucho algo detrás de la pared. No siempre es llanto. A veces son golpes suaves. 3. Pausa. 3 más. Y cada vez que cierro los ojos, veo el reflejo en el espejo. Detrás de mí, esperando. Porque ahora entiendo algo que antes no quería aceptar. La Llorona no vive en el río. Vive en las paredes, en los silencios, en la gente que escucha y decide no hacer nada. Relato número 6. No vi su cara primero, ni su sonrisa incómoda, ni la forma en que se colgaba del brazo de mi papá como si le tuviera miedo al piso. Lo primero que supe de ella fue el llanto, un llanto bajo, constante, que venía del baño de visitas la noche anterior a que mi papá me dijera que tenía novia. Yo estaba en mi cuarto, con los audífonos puestos, cuando el sonido logró atravesar la música. Me los quité molesto, pensando que era el televisor o alguna vecina discutiendo, pero no, era un lamento femenino, apagado, como si alguien estuviera llorando contra una toalla mojada. Salí al pasillo. La luz del baño estaba prendida. El sonido venía de ahí. «¿Papá?», llamé. El llanto se detuvo de golpe. Abrí la puerta y no había nadie. El lavamanos estaba húmedo, como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. El espejo empañado. El aire frío. Pensé que estaba cansado, que la cabeza me estaba jugando una mala pasada. Cerré la puerta y volví a mi cuarto. Al día siguiente, mi papá se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me dijo que había conocido a alguien, que se llamaba Verónica, que era buena persona, que venía de pasar cosas difíciles, que esperaba que yo fuera maduro. Tenía 17. La palabra maduro me dio ganas de mandarlo al carajo. Verónica se mudó a la casa una semana después. Era más joven de lo que yo esperaba. Piel pálida, ojos grandes, ojeras profundas. Vestía siempre de colores claros, como si quisiera parecer inofensiva. Sonreía poco. Cuando lo hacía, parecía más un reflejo que una emoción real. La primera noche que durmió en la casa, el llanto volvió. Esta vez no fue bajo, fue claro, largo, vino del cuarto de mi papá. Me desperté sudando frío. El sonido se filtraba por las paredes, mezclado con el ruido del agua corriendo. Escuché a mi papá levantarse, decir algo que no entendí. Luego silencio. A la mañana siguiente, Verónica desayunó como si nada. Mi papá parecía cansado, con los ojos rojos. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, dijo él rápido. Solo fue una pesadilla. Desde ese día, la casa empezó a sentirse distinta. No más oscura, no más fría, más pesada. Como si el aire estuviera cargado de humedad aunque no lloviera. El agua del baño del fondo goteaba sin parar. Las tuberías hacían ruidos raros de madrugada. Y el llanto. No siempre fuerte, no siempre claro. A veces solo un sollozo breve, como un suspiro triste. Otras veces, un lamento largo que me hacía apretar los dientes. Empecé a fijarme en ella, en cómo evitaba los espejos,
en cómo se quedaba mirando el fregadero mientras el agua corría, con una expresión vacía, en cómo se ponía rígida cuando escuchaba llorar a un bebé en la calle. Una tarde llegué temprano de la escuela y la encontré sentada en el piso del baño, con la puerta abierta. El agua de la regadera caía directo sobre su espalda. Estaba vestida. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos, hinchados. A veces no se calla, dijo, aunque le pida. ¿Quién? Me miró como si hubiera dicho algo que no debía. Nada, respondió. Perdón, esa noche soñé con agua, con manos pequeñas golpeando una superficie invisible, con un llanto que no era solo de mujer, sino de algo más, de algo que se estaba quedando sin aire. Me desperté con un golpe seco. Venía del baño. Salí de mi cuarto. El piso estaba mojado. Agua saliendo por debajo de la puerta del baño, avanzando por el pasillo como un animal lento. El llanto era ensordecedor. Abrí la puerta de golpe. Verónica estaba dentro de la tina, abrazándose las piernas. El agua subía rápido, demasiado rápido. No parecía venir de la llave, simplemente estaba ahí. ¡Sal!, grité. ¡Te vas a ahogar! Ella levantó la vista, sonrió. No puedo, dijo. Siempre termina así. El agua llegó a desbordarse. Me mojó hasta las pantorrillas. Sentí el frío atravesarme los huesos. Entonces la vi, reflejada en el espejo detrás de mí. Una mujer alta, empapada, con el cabello largo cubriéndole el rostro, su boca abierta en un llanto eterno, sus brazos estirados hacia la tina. La Llorona. No gritó, no flotó. Caminó lentamente, dejando charcos a cada paso. El llanto vibraba en el pecho, en los dientes. «Devuélvemelos», dijo con una voz que parecía venir desde el fondo del agua. «No eran tuyos para perderlos». Verónica empezó a temblar. «Yo no quise», sollozó. Yo solo me quedé dormida. Las imágenes me golpearon de golpe. Un departamento pequeño, una tina, una mujer joven, 2 niños llorando, una botella de pastillas en el borde, el agua subiendo mientras ella se hundía en un sueño pesado. Sobrevivió. Ellos no. Mi papá apareció en la puerta, pálido. «¿Qué está pasando?» La figura giró lentamente hacia él. «Tú también la elegiste», dijo. «Elegiste no preguntar». El agua empezó a subir más rápido. Sentí algo rozarme los pies. Manos pequeñas, dedos fríos. «¡Basta!», grité. «¡No aquí!». La Llorona me miró. Por primera vez, el llanto se detuvo. «Tú sí escuchas», dijo. «No como ellos». El agua empezó a bajar. La figura retrocedió, disolviéndose en reflejos y vapor. El baño quedó en silencio, empapado. Verónica estaba inconsciente. La ambulancia llegó. Dijeron que fue un ataque nervioso, que necesitaba ayuda. Mi papá no dijo nada. Solo firmó papeles. Verónica se fue esa misma semana. Mi papá nunca volvió a hablar de ella. Nunca preguntó qué vi. Yo tampoco le conté. La casa volvió a la normalidad. El goteo se detuvo. El aire se sintió más ligero. Pero algunas noches, cuando voy al baño y prendo la luz, el espejo tarda un segundo de más en reflejarme. Y en ese segundo, veo detrás de mí una silueta mojada. No llorando, esperando. Porque ahora sé algo que no sabía antes. La Llorona no siempre viene por los hijos. A veces viene por los que sobreviven. Y se queda cerca,
hasta que alguien más esté dispuesto a cargar con el peso. Relato número 7. El día que casi me mato en la bicicleta empezó con un grito que no era de miedo, sino de dolor. Un grito largo, áspero, que se coló entre los árboles antes de que saliera el sol. Yo iba pedaleando rápido, con las piernas ardiendo y la respiración hecha pedazos, cuando ese sonido me obligó a frenar de golpe. Las llantas chirriaron sobre la tierra húmeda y estuve a nada de irme de cara contra el suelo. El grito venía del cauce seco del río. Me quedé quieto, con un pie apoyado en el piso, escuchando. No hubo nada más, ni pasos, ni ramas moviéndose, ni otro lamento. Solo el eco rebotando entre los cerros. Me dije que había sido algún animal, alguien madrugador, cualquier cosa que no fuera lo que mi cabeza empezó a armar sola. No era la primera vez que recorría ese camino. Desde que me compré la bicicleta usada, una montaña vieja pero resistente, había hecho de ese sendero mi escape. Pedaleaba para no pensar, para cansarme, para sacarme de encima el ruido de la casa y de mi propia cabeza. El camino bordeaba el río durante varios kilómetros. Se metía entre árboles retorcidos y salía a una parte abierta donde el viento pegaba fuerte. Seguí pedaleando. El aire estaba pesado, como si fuera a llover aunque el cielo estuviera limpio. Cada tanto miraba hacia el cauce seco, esperando ver algo, pero no había más que piedras, basura vieja y marcas de agua de cuando el río sí llevaba corriente. A los 10 minutos escuché el llanto. No fue de golpe, fue como si alguien estuviera intentando contenerlo y fallara. Un sollozo primero, luego otro, hasta que el sonido se volvió continuo, cansado. Una mujer llorando. Me detuve otra vez. No jodas, murmuré, sin saber a quién le hablaba. El llanto venía de más adelante, donde el sendero hacía una curva cerrada y bajaba hacia el río. Pensé en dar la vuelta. Pensé en seguir. Pensé que si regresaba ahora, el sonido me iba a perseguir en la cabeza todo el día. Bajé. Mientras avanzaba, el llanto se hacía más claro. No era histérico, no era desesperado. Era un llanto viejo, gastado, como de alguien que ya lloró demasiado y aún así no puede parar. Me recordó a mi mamá después de que murió mi hermano. Ese mismo tono bajo, roto. Cuando doblé la curva, la vi. Estaba sentada sobre una piedra grande a la orilla del río seco. Vestía de claro, aunque la ropa estaba sucia, manchada de lodo viejo. El cabello largo le cubría casi toda la cara. Se me helaron las manos en el manubrio. No parecía un fantasma, no flotaba, no tenía nada raro, salvo el hecho de que estaba ahí, sola, llorando en un lugar donde no debería haber nadie. ¿Está bien?, pregunté, odiando lo débil que sonó mi voz. La mujer levantó la cabeza apenas. Vi su rostro un segundo, ojos hinchados, piel pálida, labios temblando. No los encuentro, dijo. Se me adelantaron. No supe qué responder. ¿Se perdió?, intenté. Ella negó lentamente. Se puso de pie. Cuando caminó hacia mí, noté que dejaba marcas húmedas en la tierra, como si viniera de estar metida en el agua, aunque el cauce estaba seco. Ten cuidado, agregó. Este camino no perdona. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quiere ayuda? ¿Puedo llamar a alguien? Ella sonrió. Fue una sonrisa incómoda, torcida. Siempre dicen eso, respondió. Parpadeé y ya no estaba. No desapareció con humo ni nada raro. Simplemente no estaba.
El llanto se cortó de golpe. El aire se sintió más liviano. Me quedé ahí un buen rato, respirando rápido, mirando alrededor como idiota. Finalmente me convencí de que había sido una alucinación. Falta de sueño, estrés, cualquier cosa. Seguí pedaleando. El sendero se volvió más complicado. Piedras sueltas, ramas caídas, desniveles. Iba rápido, demasiado rápido, con esa sensación estúpida de querer dejar algo atrás. El sonido del viento en los oídos tapaba casi todo, hasta que volví a escucharla. Esta vez no lloraba, cantaba. Una melodía baja, triste, arrastrada por el viento. Se me erizó la piel. Intenté frenar, pero la llanta delantera se deslizó sobre una piedra. Perdí el control. La bicicleta salió disparada. Yo rodé por el suelo, golpeándome el hombro, la cadera, la cabeza. Sentí un dolor seco en la pierna y un sabor metálico en la boca. Todo dio vueltas. Quedé tirado, boca arriba, mirando el cielo entre las ramas. La bicicleta estaba a unos metros, con la rueda girando sola. Intenté moverme. Un dolor agudo me atravesó la pierna izquierda. Grité. El canto se detuvo. Escuché pasos acercándose, lentos, mojados. Te dije que tuvieras cuidado, dijo la voz. La mujer estaba de pie a mi lado. Ahora sí la vi bien. Tenía el vestido pegado al cuerpo, empapado. El cabello seguía cubriéndole parte del rostro, pero sus ojos estaban claros, fijos en mí. Ayúdeme, le dije, por favor. Ella se agachó. Su cara estaba a la altura de la mía. Olía a humedad, a río viejo. Yo pedí ayuda también, respondió. Nadie frenó. El dolor en la pierna se volvió insoportable. Miré hacia abajo y vi la sangre empapando el pantalón. Algo estaba mal, muy mal. No puedo moverme, dije, al borde del llanto. Ella estiró la mano y tocó mi pierna. El frío fue inmediato, profundo, como si me hubiera metido en agua helada. Grité. Así se sintieron ellos, susurró, fríos, asustados. Me golpearon la cabeza sin aviso. Una bicicleta más pequeña, un niño, una curva mal tomada. El río con agua esa vez, crecido. Gritos, un golpe, el cuerpo rodando. Nadie cerca, nadie escuchando. No, murmuré. Yo no. Tú sí escuchaste, me interrumpió. Todos escuchan. El canto volvió más fuerte. El río seco empezó a llenarse de agua, lentamente, como si alguien hubiera abierto una llave gigante. El sonido del agua avanzando me paralizó. No es real, dije. Esto no es real. Ella me miró con algo parecido a lástima. Eso dijeron todos. El agua llegó a mis pies. El frío subió rápido. Intenté arrastrarme, pero la pierna no respondía. Grité con todo lo que tenía. Entonces escuché otra voz, masculina, lejana. ¿Hay alguien ahí? La mujer se giró hacia el sonido. Su expresión cambió. El canto se quebró. Todavía no, dijo, más para sí misma que para mí. El agua empezó a bajar tan rápido como había subido. El cauce volvió a estar seco. El viento se calmó. La mujer retrocedió, paso a paso, hasta quedar junto a la bicicleta tirada. Aprende a frenar, me dijo. No todos lo hacen. Y desapareció, esta vez sí, diluyéndose como un reflejo en el agua que ya no estaba. Me desmayé. Desperté en el hospital. Tenía la pierna rota, un golpe fuerte en la cabeza y moretones por todo el cuerpo. Un hombre mayor me había encontrado tirado y había llamado a emergencias. Dijo que me oyó gritar desde el sendero. Tuviste suerte, me dijo el doctor. Otro metro
y te ibas al barranco. No le conté nada a nadie. Nadie me habría creído. Pasaron meses antes de que pudiera volver a caminar bien. La bicicleta quedó arrumbada en el patio, oxidándose poco a poco. Yo evitaba pasar cerca del río. Hasta ayer. Ayer iba caminando por el mercado cuando vi a un niño en bicicleta, pedaleando rápido, riéndose rumbo al sendero. Estuvo a punto de tomar la curva sin frenar. Abrí la boca para gritarle. Antes de que pudiera hacerlo, escuché un llanto lejano, cansado, familiar. El niño frenó de golpe. La bicicleta se ladeó, pero no cayó. Me miró confundido y siguió su camino, más despacio. El llanto se apagó. Me quedé ahí, temblando, entendiendo algo que no quería aceptar. La llorona no busca vengarse. Busca que alguien más aprenda a frenar. Y ahora, cada vez que escucho una bicicleta ir demasiado rápido, siento un nudo en el pecho, porque sé que el día que yo deje de escucharla, alguien más va a caer al río. Relato número 8. Estaba lavando un vaso a las que alguien estuviera llorando. Lavando un vaso a las que odor fue fuerte. La ofrima hubiera llorando con luz fue pilla llorando del agua. Pero no le dio cadera, como si me quedé quinto olche. Días. No fue íntimo, que el sonido yo esa noche me do, como si el sonido estuviera sufriendo. Un sollozo esa noche, maqueré la llave, ro abierto. Un de podas la tuvo. Cerré la llave, murmuré, cerré la llave. El sonido y traté de dormir, ro abierto. Vivía solo en un departamento bien la cabeza, como donde podas la no era mío. El podas la en un departamento viejo. De esos nunca he ido sin cariño. Del vecino parecen nada. Y los ruidos de nunca he venir de adentro, pero cráneo. Nunca he sonido. Pasos, golpes, agua, pasos. Nunca de tanto. Al día siguiente, cuando el sonido no le di un día siguiente, nada. Uso responsable, el administrador de edificio importante de un lavabo. Esa noche, mientras me bañaba, me quejé en voz de temperatura sin aviso. Mientras me bañaba, en un departamento bien. Me quejé en voz. Los días siguientes volvió helada. Me quejé en voz viejo. Y por un segundo, nada. Pero cuando volé de golpe, nada. Estaba empañado. El administrador estaba empañado. Escuché en el baño. El 2B gritó la del alma tantos a otro lado. Estaba empañado esa madrugada. Estaba empañado en la cocina. Los lefis en el lavabo. En Esmegua cambió el mectura sin haber tanto. Estuviera conectado a una gana en el inodoro, como si el departamento llorar. Como si el departamento error. Pero cuando se empezaron a pasar cosas incómodas. Baño, y se abrió, salía marrón por un segundo, vi una silueta. Pero cuando volví, el no empañado. Señora del 2B gritó la escuché. Si alguien es señora del 2B gritó, otra noche el delta ha jalado el pie, cada noche salta. Antes. Cada noche salta. Creyó. Yo sí. Porque cada noche voz alta, en el departamento, en voz. Y debajo de ese sonido los días siguientes que dentro de la pared, el agua del edificio salía marrón por cuarto, filtrándose lentamente, temblando, lentamente. El ya no dormió. Señora del 2B grit llanto. Y era los día madrugada, de esto completo, pregunté, con golpe. Desde el abierto de la pared, empezaron a pasar cosas heridores. El lugar estaba construyendo desde el otro lado. No dormí nada más esa noche. De un canal que ya no era con el administrador. Un canal que ya no era quebrado. Construido sobre una zona antigua salía marrón por de un canal que ya no existía. Que
Todo tiene unos problemas de humedad. Alguien aviesa. Y los ruidos, debajo de ese sonido, tú ves cejas, respondió. Todo tiene ex, pregunté. Esa misma tarde entró al área de como si me dijo que el edificio estaba construido y óxido. Esa ducha, corriendo, era constante, aunque no debería. Hasta alguien había escrito, donde había un taúd, alguien había escrito tablas viejas. El snopo escrito algo con marcador negro, ya casi se escucha. Todo tiene un aquí se escucha. Matar, saliva, escucha, soportable, no de piarari, venía del aires, de mi redes, de mi penses la vi. Largo, mendido estuviera quebrado, con paso. Me levanté, su vestido no de sed de naviescos. Me levanté, el edificio en ti, parimeo, por el pasillo. Me levanté de la cama, caían del techo. Llené no algo hijo mío. Y entonces estaba parada altas arrastrada venciarari. Estaba parada cuerdas arrastradas que valía amó palabras arrastrada en todo el fondo. Palabras arrastrada, una abras arrastrada que su vestido cubriéndole la cara. Chadomir si levantó un paso. Dado al cuerpo. En ser levantó, no mires. Estaba. Lloraba. La mujer levantó mires hundidos, grilados. Un rex de algo peor que agua que corría hacia mí. No mires, me dije. Gritó algo con marcador como un golpe. Retroceder. Sus ojos esté de la cama, cansados, llenos y que no era mondiera. Y dijo. Aquí, dijo. Aquí los escondieron. Un runo no alfel rastrada pareció al que recuerdo. Aquí los escondieron. Una cabeza en blacaban hundidos. De retroceder. Encima caía al piso hace décadas. Obré espaldas. Un canal abierto. No fue culaste como sacos de cemento. Algo entero. Algo en los escuchaste a la paso. Ella avanzó un paso. Retroceder. Hasta los tobillos. De retroceder. Teniendo un retroceder. De que convertía en aperoso. Metiendo al espaldas. Y de espaldas. Suya rozarme los dedos. Luego rozarme los dedos. Los suyos. Grité yo. La mujer se inclinó sobre mí. Hizo un paso. Llanto se volvió en sorrosa. Y salva mí. Dijo. El proceder. Dije. Ya. El agua empelló. Llanto se detuvo. El tapu. Metiendo agua me cubrió las manos. Puertas golpeándose. La suya. Mojado. Quejándose como un animal herido. Y en el aire había el giro cruel de todo. Ella en el origen. Gansa. Estaba ahí. Tenía que escuchar. El origen. El pecho. Me falta. Está bien. Está bien. Ahora dije. Ya entendí. Ya empezó. Se detuvo. El llanto se detuvo. Los ojos. El pasó a bajar lentamente. Me cubrió las manos y los ojos. El pasito. El edificio entero. Mojado. Veros dijeron que fue veros llegaron después. Y si cosas. Ahora sé la verdad. El llanto se volvió en muchas cosas. Entonces entendí el día. Dije. Ya. Días después. Que preclara. Días después. Clara. El agua empezó. Helándose como un añado. Como un año del desagüe. Las noticias. El desagüe. Ya. Dijeron que fue un llano cruel de todo. El edificio fue clausurado. Alguien cargue conejos. Pero ahora si escucho agua correr, donde sea que viva, si escucho agua corriendo de madrugada, si escucho agua corrible, mientras la no siempre clara, es como un el edificio no pero bajar lentamente, a veces como un agua yendo del desagüe. A veces como un dijeron que fue que no me embargué con sé la verdad. Ahora el edificio fue ir. No se aparece para su escucho agua cortísima. Ella no va el peso de escuchar lo que otros es. A veces solo ella no va. A veces solo
La Llorona no se aparece para